Un cordial saludo, profesor. El día de hoy vamos a realizar una exposición sobre el arquitecto Aldo Rossi. Vamos a presentar el índice análisis gráfico. En primer lugar tenemos el estructuralismo, siguiendo con la línea de tiempo, biografía del arquitecto, proyectos importantes, conceptos fundamentales, los cuales tenemos la teoría, principios y metodología. El tema realizado en clase fue el estructuralismo, el cual significa que la arquitectura es un enfoque que busca organizar el diseño de edificios y ciudades a través de sistemas interconectados. Estos se basan en principios como la funcionalidad, modularidad y relaciones espaciales. Su influencia da por las teorías sociales y filosóficas, como las de Ferdinand de Saussure y Claude Levy. Tenemos que este enfoque ve los edificios como una parte de un sistema más amplio y enfatiza la importancia de la flexibilidad y adaptabilidad. Continuamos con la línea de tiempo. Tenemos que en el año 1966 se realiza la publicación de Arquitectura de la Cita, su libro más influyente, donde establece una teoría sobre la arquitectura como portadora de memoria colectiva y su relación con la estructura de las ciudades. Tenemos que en el año 1972 se realiza el diseño del cementerio de San Cataldo, un proyecto icónico que refleja su enfoque teórico en la arquitectura. En el año 1973, la creación del Teatro del Mondo, una obra flotante para la Bienal de Venecia, que ejemplifica su interés en la arquitectura efímera y el contexto histórico. Tenemos que en 1975 recibió el premio Pritzker, ya que se convierte en el primer arquitecto italiano en recibir este prestigioso galardón, reconociendo su contribución teórica y práctica a la arquitectura. Y en 1978 fallece dejando una huella profunda en la arquitectura contemporánea, marcando con su enfoque en la memoria, la cultura y el diseño de distintas escalas. Biografía. Aldo Rossi fue uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX y un destacado teórico del movimiento conocido como la arquitectura postmoderna. Nació en Milán, Italia, y estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Milán, donde se graduó en 1959. También es conocido por su enfoque conceptual y su interés en la historia y el contexto urbano en la arquitectura. A lo largo de su carrera, abogó por la importancia de la memoria colectiva y los elementos típicos de la ciudad, como las plazas y los edificios emblemáticos, y cómo estos podían ser reinterpretados en proyectos contemporáneos. Siguiendo con sus proyectos importantes, tenemos el Quartier Subterráneo. Este proyecto muestra más de 12 fachadas diferentes, como si hubiesen sido determinadas de manera independiente a lo largo del tiempo, con dos edificios exclusivamente residenciales y el resto de una mezcla de uso residencial y comercial. El programa no tiene una correspondencia literal con las variadas fachadas. Prosiguiendo con el Teatro del Mundo. El teatro tiene capacidad óptima para 250 personas sentadas alrededor del escenario. Este está compuesto por un escenario central con tribunas a los lados y galerías en los pisos superiores, a los que se accede por dos escaleras laterales. Teoría. Aldo Rossi desarrolló una teoría que destaca la arquitectura como expresión de la memoria colectiva y la historia cultural, centrada en los tipos arquitectónicos, formas esenciales que trascienden el tiempo. En su obra La arquitectura de la ciudad, de 1966, argumentó que las ciudades son depósitos de significado, donde los edificios y monumentos actúan como símbolos duraderos de identidad cultural. Rossi defendió la autonomía de la arquitectura como arte, enfocándose en su dimensión simbólica y su conexión con la tradición y la monumentalidad. Seguimos con sus principios. El arquitecto tiene cuatro principios principales. El primero es memoria colectiva y arquetipos. Rossi creía que la arquitectura debía reflejar la memoria colectiva de la sociedad. Él utilizaba elementos arquetípicos que evocaban la historia y la tradición del entorno. Su segundo principio es tipología y morfología urbana. En su obra Le Architettura della Città, en 1966, Rossi examina el concepto de tipología como un método para analizar y diseñar edificios y ciudades. La tipología se refiere a la clasificación de edificios según la forma. Su tercer principio es la ciudad como monumento.
Él veía la ciudad como un gran conjunto de monumentos que encapsulan la voluntad de experiencia y ciudadano tiene un significado político y cultural. Y eso es la simplicidad y geometría. Él abogaba por la simplicidad y la geometría en la arquitectura, utilizando formas geométricas básicas como cilindros, triángulos y cuadrados, que consideraba como símbolos de la memoria colectiva. Metodología. Rossi concebía la arquitectura como parte inseparable de la vida civil y la sociedad, utilizando elementos arquetípicos para crear un mundo rígido pero unido en su entorno urbano. Su enfoque metafísico reducía las imágenes del lugar a formas geométricas simples, creando una nueva realidad a partir de la realidad urbana. Rossi aboga por la fragmentación metódica de la memoria de cada ciudad, explorando su tradición histórica y estableciendo reglas de simplicidad, proporción y claridad tipológica en la arquitectura. Proseguimos con el índice del análisis gráfico de la obra. Se tiene la descripción general de la obra, idea de la obra, aspectos formales, espaciales, funcionales y tecnológicos, corrientes arquitectónicas, cronología de la obra, características, influencias y conclusiones. La descripción general de la obra. La obra escogida fue el Cadí de Aldo Rossi. Es una obra combinada a la tradición arquitectónica con una visión contemporánea, a través de una cuidadosa disposición de formas geométricas, materiales tradicionales y un fuerte sentido de simbolismo. Rossi crea una villa que refleja tanto su interés por la memoria histórica como su exploración por la tipología arquitectónica. La obra es un gran ejemplo claro del pensamiento de Rossi sobre la relación entre la arquitectura, el contexto y el paso del tiempo. Idea de la obra. Aldo Rossi se basó en la memoria colectiva para diseñar la Ca' di Gozzi, buscando que la arquitectura se convirtiera en un vínculo entre el pasado y el presente de la ciudad de Verona. La memoria colectiva en el contexto de Rossi se refiere a la idea de que los edificios deben evocar la historia y la identidad cultural del lugar en el que se encuentran, llegando a utilizar elementos arquitectónicos que remiten a la tradición, pero de una manera contemporánea. Aspectos formales. Los aspectos formales de la obra serían las formas geométricas, lo que incluye el diseño de formas triangulares, circulares y ventanas empotradas, así como cornisas y pórticos de columnas. Después tenemos la referencia a la arquitectura veneciana, que aunque no es una copia, el proyecto hace referencia a la arquitectura de Venecia, especialmente en la Basílica Palladiana. Espacios abiertos y verdes. El proyecto integra espacios abiertos y verdes, creando así una conexión natural con el entorno. Jerarquía espacial. Existe una jerarquía entre las residencias y las oficinas, con los edificios comerciales ubicados simétricamente en el centro de la plaza. Continuando con los aspectos espaciales, tenemos la jerarquía espacial, ya que Rossi organiza que este edificio genera una jerarquía mejorando circulación y optimizando el espacio y calidad de vida. Esto asegurando la privacidad y el acceso entre zonas públicas y privadas. Tenemos la experiencia del usuario, ya que los aspectos espaciales de Cadí Cosi optimizan la luz natural y vistas, creando un ambiente agradable que refleja el enfoque en el bienestar humano, un principio clave en la obra de Rossi. Y por último, el uso del espacio abierto, ya que en este proyecto se resalta la importancia de los espacios abiertos, creando zonas verdes que van a embellecer el diseño urbano y mejoran la calidad en el aire, ofreciendo un refugio natural en la ciudad. Aspectos funcionales. Tenemos 4 aspectos funcionales. El primero, diseño adaptado al entorno. Rossi diseñó el complejo respetando la topografía y la historia de Verona. Los edificios se integran armoniosamente con el paisaje y los monumentos que hay en la localidad. 2. Flexibilidad funcional. Las plantas de las viviendas están diseñadas para adaptarse a diferentes configuraciones, familiares y personales, mostrando un enfoque en la funcionalidad y la optimización espacial.
interacción entre lo urbano y lo doméstico. El proyecto fomenta la mezcla de usos residencial, comercial y profesional, promoviendo un ambiente urbano dinámico y accesible. Y como último aspecto funcional, referencias históricas sin replicar. Aunque utiliza elementos de la arquitectura veneciana y palladiana como referencia, Rossi los reinterpreta, asegurando que los edificios sean funcionales y modernos. Aspectos tecnológicos. La obra es un complejo residencial que refleja su enfoque teórico y estilístico. Este proyecto incorpora varios aspectos tecnológicos. La primera sería el sistema modulares. La disposición de los apartamentos sigue un sistema modular que permite una distribución funcional y adaptable a diferentes necesidades. Segundo, estructura racional. Rossi emplea formas geométricas y simples y simétricas que facilitan una construcción eficiente y precisa, respetando los principios racionalistas. Tercero, tecnología pasiva. La orientación y los espacios intermedios buscan optimizar la ventilación y la iluminación natural, reduciendo la necesidad de sistemas artificiales. Es decir, la combinación de técnicas modernas con una estética atemporal refuerza la teoría de Reis sobre la continuidad histórica de la arquitectura. La tecnología no es protagonista, sino que se integra para enfatizar los valores culturales y urbanos del lugar. Corriente arquitectónica. Aldo Ossi es uno de los arquitectos más destacados del movimiento postmoderno, aunque su trabajo también tiene influencias de la arquitectura moderna y de la tradición arquitectónica clásica. Dentro del contexto de la arquitectura del siglo XX, Ossi es particularmente conocido por su relación con el neorrealismo y por su enfoque en la memoria colectiva y la historia urbana. Aunque su enfoque es distintivo dentro de esta corriente, es decir, sus obras se distinguen por una reflexión sobre la historia, la memoria urbana y el simbolismo, lo que contrasta con los principios del modernismo que busca la eliminación de los decorativos y la pureza de las formas. Ahora tenemos la cronología de la obra, donde tenemos que en el año 1971 Aldo Ossi recibe el encargo de una villa privada en el lago de Como, en Italia. Es en 1972 donde Ossi comienza a trabajar en el diseño y en los primeros bocetos. En 1973 el diseño se afina y se establecen con mayor claridad las disposiciones espaciales. Es en 1975 que después de varios ajustes y detalles el diseño es aprobado y comienza la construcción poco después. En 1978 la construcción de la villa se completa. La villa comienza a ser habilitada por la familia para la que fue diseñada. Características. Característica 1, integración. Aunque la Tierra estaba situada anteriormente, este proyecto ha recuperado su autonomía y se ajusta de forma natural a las características históricas y tipográficas de Verona. Característica 2, armonización. A pesar de que, usando el consolidado modelo urbano, las residencias están situadas alrededor de los dos edificios de oficinas con una arquitectura menor, sin rechazar la pintoresca. La idea es que todo el distrito sea construido con materiales locales. El más importante entre ellos es la piedra roja de Verona, luego viene la biancone y otros materiales. Característica 3, continuidad. La piedra utilizada en las residencias parcialmente enyesadas constituye una base alta desde la cual la pared con mortero terracota asume tanto colores brillantes como pálidos. La alternancia de la piedra roja y la biancone es la principal característica que vincula los monumentos y la continuidad urbana de Verona en una sola visión. Influencia. Esta obra revolucionó la arquitectura funeraria al proponer espacios introspectivos que combinan el diseño, el simbolismo y la materialidad. Su enfoque detallista en el uso de materiales, la integración con el entorno natural y la incorporación del uso de geometrías cargadas de significado influyó en generaciones de arquitectos, inspirándolos a crear espacios más humanos, sensibles y narrativos. Conclusiones. Es un proyecto arquitectónico emblemático que refleja su enfoque postmoderno, donde destaca su conexión con la arquitectura vernácula veneciana y materiales tradicionales, y un diseño minimalista y geométrico que dialoga con el entorno histórico y la influencia de su teoría de la ciudad analógica y la arquitectura clásica.